Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo desde el Colegio Jorge Basadre Groman de Puente Piedra y estamos empezando la sesión del día de hoy con cuarto de secundaria. Tenemos el área que vamos a trabajar el día de hoy, profesor, que es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, lo que antiguamente era llamado PFRH o también llamado Cívica. Ahora se conoce como DPCC. Estamos en la semana número 2 y justamente en esta semana corresponde trabajar el tema Constitución Política del Perú. Ahí aparece el nombre del docente, Luis Aníbal Villar Vargas, cuarto de secundaria. Repito, estamos en la semana número 2, el nombre del docente, Luis Aníbal Villar Vargas, tema Constitución Política del Perú, ¿no? Para que puedas copiar y todo lo demás, ¿no? Ya sabes que hay algo interesante también que te voy a mostrar hoy día porque ya hemos empezado con las supervisiones en la segunda semana. De parte de dirección ya han empezado a supervisar el tema también de las clases, las evidencias, los productos, las asistencias y todo lo demás. Así que cuando empezamos la supervisión, bueno, vamos a dar algunos parámetros también y algunas normas que se deben cumplir. Lo primero que todo es, buenos días nuevamente. Por favor, escribir en el chat su nombre completo. Acá está justamente Miguel Ángel Huiza. Gracias, buenos días. Escribir todo su nombre completo, apellidos, nombres completos para la asistencia del día de hoy. Recuerden eso, por favor. Recuerden también prender su cámara para la asistencia. Ya. Nombres, apellidos completos en la bandeja del chat. Bueno, tenemos acá algunas normas que voy a explicar hoy día mientras vamos escribiendo nuestros nombres, nuestros datos, nombres, apellidos completos para la asistencia y vamos a explicar algunas de las cositas que aparecen en justamente la pantalla. ¿Y qué nos dice, profesor? Lo siguiente. Dice, el uso de la webcam y el audio es obligatorio durante el inicio, la participación y el final de la clase. Los alumnos ingresan con su nombre completo para evitar inconvenientes y por su seguridad. Las clases son copiadas en el cuaderno de manera ordenada y enviada el mismo día, máximo hasta las 6 de la tarde, lo que se llaman evidencias. Es importante la participación en clase mediante preguntas y aportes en la misma. Es importante, no siempre estar participando. Es importante enviar los productos de clase según la fecha programada. Eso también es importante. Profesor, ¿cómo vamos a explicar cada uno punto por punto? Bueno, vamos a empezar por acá, justamente para explicar a la mayoría, aunque ya he explicado algunas clases pasadas, pero vamos a ver. Profe, ¿por qué es importante la webcam? Claro, para saber si estás presente, pues puedes entrar y luego retirarte, o no puede ser tú, puede ser otra persona. Es un tema de seguridad, de respeto, de compromiso. Recuerden, el profesor respeta al alumno, lo único que pide el alumno también es el respeto, ¿no?
Y es importante también el tema del saludo. El saludo no es obligatorio, es un saludo que deben hacer, porque recuerda que todas las personas merecen respeto. ¿Qué más, profesor? Es importante en el Zoom ingresar con los nombres y apellidos completos porque yo aún no los conozco y ustedes tampoco. Entonces vamos en el proceso con nombres y apellidos para no llamarlos por un seudónimo, un apodo o algún clic diferente, nombre y apellido completo. Es importante además que durante el desarrollo de la clase se pueda ir copiando la misma en tu cuaderno. Yo te voy a ir dando cierto tiempo para que puedas copiar en tu cuaderno. ¿Por qué, profesor? Porque a partir de esta semana, a partir ya del día lunes, hemos empezado las supervisiones de parte de dirección hacia los docentes y hacia los alumnos también. Entonces, ¿qué implica eso? Clase desarrollada, clase copiada y evidencia enviada. Por ejemplo, la clase de hoy día me debes enviar como máximo hoy mismo hasta las 6 de la tarde, ¿no? Si lo puedes enviar antes, mejor. A eso se le llama evidencia. Yo de repente en el grupo de WhatsApp escribo, ¿no? Alumno tal todavía no ha enviado esa evidencia, alumno tal aún no ha enviado. Entonces tú tienes que enviar tus evidencias para saber, obviamente, que vamos a seguir una secuencia para que no te perjudiques después. Profesor, es importante también participar porque eso genera una mayor evaluación oral a tu favor, genera además un mejor precedente al finalizar el bimestre. ¿Qué más, profesor? Es importante también enviar los productos. ¿Qué es un producto? El producto es lo que normalmente se llama tarea, ¿no? Antiguamente se le llama tarea, hoy día el ministerio dice que son productos. Entonces, profesor, hay que enviar los productos de clase. Entonces, profe, ¿y los productos cuánto tiempo tengo? Ahí sí voy a ser bastante tolerante, ¿no? Las evidencias me lo envías el mismo día, o sea, hoy, pero los productos, la tarea que se deje hoy día, lo puedes enviar hasta la próxima semana. ¿Hasta qué día? 7 días. O sea, profesor, hasta el próximo miércoles como máximo. Ambas, evidencia y tareas, se envían al correo que ya hemos mencionado en clases pasadas, ¿no? Sociales, cuarto, 7, @gmail.com, todo en minúscula, ¿no? Entonces ahí vas a enviar tus evidencias y tus productos siempre colocando tu nombre completo para saber qué alumno es. Hay algunos que me envían del correo de mamá o de papá y no puedo visualizar quién es el alumno. Escribes ahí tus nombres completos. Bueno, esas son las cosas que te tenía que mencionar, ya la mayoría lo sabe. Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? A ver, vamos a seguir avanzando. Bueno, tenemos acá el tema para que lo tengas en tu cuaderno, Constitución Política del Perú, estamos en la semana número 2, la fecha de hoy es 17 de marzo, y tenemos el título de la presente sesión, ¿no? ¿Cuál es el título de hoy día, profesor Luis? Reconocemos la estructura, es decir, los componentes, y el origen de la Constitución Política de nuestro país. Es importante conocer nuestra Constitución, porque si no conocemos ese documento, no conocemos nuestros derechos, tampoco nuestros deberes y tampoco las normas que debemos cumplir y o respetar. Vamos a ver por acá quiénes están escribiéndome. A ver, vamos a ver por acá. Me dice Eric Patrick Berríos Moscoso, ¿cómo estás, Eric? Bretney Guimaraes y Delfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Leonel Guido Vega, buenos días. Francesca Antonella Villegas, buenos días. Valery Danitza Benavente Pando, buenos días. Juliana Briceño, buenos días. Perla Yonat de la Cruz, buenos días. Valery Paredes, buenos días. ¿Cómo estás, Guamán? Cristian Jesús Quichis Gallo, buenos días. Guimaraes Ildefonso, buenos días. Guimaraes. Jeremy Ruiz, buenos días. Y Jeremy me escribe, profesor, buenos días, mis evidencias pasadas no pude mandar ya que tenía un tema. Ya, bueno, el tema es que lo envíen, ¿ah? Lo envíen porque después al final se les va a acumular todo. Que lo envíen. Igual yo siempre voy a estar comunicando en el grupo de WhatsApp. Igual yo siempre informo quiénes enviaron, quiénes no enviaron, pero envíen porque después van a tener problemas al final. Y yo al final no soy de recibir trabajos, ¿ah? ¿Por qué les menciono que no soy de recibir? Porque soy bastante tolerante y les doy tiempo para que puedan copiar durante la clase. Entonces les pido que lo vayan enviando con bastante anticipación, ¿no? Eso es lo que se les pide. Bueno, ¿qué más, profesor? Tenemos el título que puedes ir copiando en tu cuadernito. Ahí está. Reconocemos la estructura y origen de la Constitución Política del Perú. Muy bien.
Entonces, la Constitución Política del Perú es el documento más importante que tenemos todos los peruanos. Y para hablar de este documento hay que remontarnos a una época bastante interesante. La primera pregunta es, la primera de todas, el personaje que aparece en la pantalla, ¿quién es? Levanta la mano, activa tu mano ahí y levantas y te doy la palabra. ¿Quién es ese personaje, Miguel Huiza? Adelante, tu opinión importa. Alberto Fujimori. Claro, ¿no? Ahí está. El personaje que aparece en la Profe, una pantalla, pregunta. Fujimori, ¿por qué es? O sea, porque es el apellido de su es, papá y su mamá, ¿no? es Doble. algo raro. Claro, por ahí me están hablando varios a la vez. Por favor, apaguen su micrófono para que no se acople. En realidad el apellido Fujimori tiene que ver con que él es, pues, aparentemente hijo de inmigrantes japoneses, eso es cierto. Sus padres llegaron al Perú ya hace bastantes años, profesor, y bueno, da la casualidad de la vida que sus dos padres se apellidan Fujimori, ¿no? Como hay algunos papás que coinciden y se apellidan Vargas Vargas, Rojas Rojas, bien casual el tema de él. Lo cierto es que Fujimori era un personaje desconocido en la política hasta los 90 que se convierte en presidente, ¿no? Él es ingeniero agrónomo de profesión, fue rector de la Universidad Agraria de La Molina y ahora pues tiene un tema judicial, ya ha sido sentenciado, es condenado y está cumpliendo su prisión, aunque su hija está peleando para ser presidenta, ¿no? Primera vez en la historia una mujer podría ser presidenta, Keiko Sofía, aunque la tiene bastante complicada con la justicia. El fiscal José Domingo Pérez ha presentado evidencias que comprobarían o sustentarían que Keiko Fujimori y el partido político que ella dirigía, Fuerza Popular o Fuerza 2011, recibió dinero ilegal de empresas, sobre todo de Odebrecht. ¿Y por qué es ilegal? Porque ese dinero implica un acto de corrupción a futuro, ¿no? Yo te voy a dar este dinero y cuando tú llegues al poder vas a darme una obra que valga 10 veces más lo que realmente vale y así recupero mi inversión. ¿Te das cuenta cómo funcionaba todo eso? Y toda esa plata salía del Estado, ¿no? Un despilfarro de dinero. Bueno, ese proceso está afrontando Keiko Fujimori hoy día. ¿Ganará? Lo dudo. ¿Y pero por qué hablamos de su papá? Aparece en la imagen y porque su papá cuando fue presidente se encargó de gestionar esta nueva constitución que existe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy existe esa constitución política, la de 1993. 93. Claro, muy bien, excelente, la de 1993. Me escribe en el chat, a ver, XD, ¿qué tiene que ver XD acá en la clase? No entiendo. A ver, por acá me dice, se me fue el internet ya. Muy bien, entonces, profesor, eso es más o menos el tema con Fujimori, ¿no? Vamos a hablar de él porque, bueno, durante su gestión se desarrolla la actual Carta Magna, que es el otro nombre que recibe una constitución política. Vamos a visualizar entonces lo siguiente. Bueno, después que copiaste el título en tu cuaderno, nos vamos a ver lo siguiente por acá. Bueno, las normas ya lo vimos, objetivos de la clase. Conocer la estructura de la Constitución vigente, eso es cierto. Vamos a ver cuántos artículos, cuántos títulos existen en la Constitución actual. Analizar la relación entre la Constitución y el Estado, de qué manera la Constitución es un instrumento de defensa, de orden, de poder del Estado peruano. Recuerda que el Estado es una institución que tiene su origen en preservar la estabilidad, la igualdad, la propiedad de los ciudadanos, ¿no? Bueno, ¿qué más? Reconocer la importancia de la Constitución. ¿Para qué es importante la Constitución? ¿Qué hay en ese documento? Conocer la evolución histórica de la Constitución Política del Perú, ¿no? ¿Cuántas constituciones hemos tenido desde que se dio la República y cuánto tiempo han durado, ¿no? Somos uno de los pocos países que lamentablemente ha ido cambiando su constitución. Pueden ir copiando la clase, pueden ir copiando después del título objetivos en su cuadernito, pueden ir subrayando, escribiendo, todo para que en la tarde tengan más tiempo de hacer sus trabajos. Entonces, les voy a dar tiempo prudencial por cada diapositiva más o menos 5 minutos, así que pueden ir copiando esta de acá que aparece. Profesor, entonces, en realidad la constitución política del Perú ha ido cambiando bastante tiempo. No hemos tenido una sola constitución y eso es algo llamativo,
Porque si comparamos nuestro país con países como, por ejemplo, Estados Unidos, que obtuvo su independencia mucho más antes que el Perú lo hizo en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XVIII, si lo comparamos con ellos solamente han tenido una constitución política a lo largo de su historia, solamente una. Acá está en el chat, me escribe. Gracias por no, en realidad, bueno, Miguel Huiza me dice, gracias por no solo darnos un minuto, no es indirecta. Bueno, es que en realidad yo no les doy un minuto a nadie, yo les doy 5 o 6 porque no hago muchas diapositivas tampoco. Recuerden que lo que me interesa a mí es que el alumno participe, ¿no? Pero obviamente tiene que copiar también, si no, cómo estudian para el examen, ¿no? Recuerden que la mente a veces es frágil y no nos ayuda. Entonces ese es el tema, ¿no? Darles el tiempo prudencial dentro de lo que alcanza la clase también. Entonces, como les decía, en el caso del Perú, en realidad, pues, ha ido cambiando constituciones políticas, ¿no? Estados Unidos tiene una sola. Es mucho más antigua que el Perú, pero tiene una sola, o tiene hasta ahora, o tuvo en realidad, y se mantiene, ¿no? Un solo documento. Claro que le han ido haciendo modificaciones, porque obviamente los tiempos cambian, pero no han estado cambiando a cada rato, pues. El Perú sí ha ido cambiando, y eso un poco refleja la clase de dirigentes o de líderes o de políticos que hemos tenido. Pregunta inocente para cualquiera. En Estados Unidos, ¿cuántos partidos políticos existen? Levante la manito, por favor, porque tu opinión me importa. Estamos como Radio Capital. En Estados Unidos, ¿cuántos partidos políticos existen? A ver, un momento, ahorita los leo. Miguel Huiza me dice, con interrogante, ay, no sé, 2 dice con interrogante, claro, ¿no? Muy bien, Huiza, ¿no? En realidad, profesor, en Estados Unidos existen 2 partidos políticos, 2, ¿no? Existen 2. Uno de ellos es el demócrata y otro de ellos es el republicano, ¿no? 2 partidos a lo largo de su historia. Entonces, profesor, eso llama la atención, ¿no? Porque un país tan grande como Estados Unidos solamente tienen 2 partidos políticos, solamente 2. Mientras que en el Perú, en realidad, pues, cuando uno se pone a analizar, ahora, ¿no? Tú vas a ver las elecciones presidenciales en menos de un mes y te vas a dar cuenta de la cantidad de candidatos que hay, ¿no? Y te vas a dar cuenta además que casi no son partidos, chicos, ¿ah? Son agrupaciones. Son agrupaciones. Son agrupaciones que se forman como yo y de repente alguien más de acá, oye, hay que postular, pues de repente ganamos y listo. Y eso es un peligro, ¿ah? Porque al no haber una agrupación, un partido, año tras año, no hay una ideología, no hay un dogma, no hay un trabajo que viene de generación en generación. Y por eso pagamos prácticamente los platos rotos, ¿no? Vizcarra, Sagasti, PPK, ¿no? Más antes apareció Humala, todos, ¿no? Todos. El mismo García, que tiene un partido antiguo como el APRA, pero que prácticamente pues no aprendió nada, ¿no? De su maestro Aya de la Torre. ¿Quién me escribe acá en el chat? A ver. Erika Berrío, acá me dice, ¿no? El FREPAP, me dice, el FREPAP. Claro, existe el FREPAP también, el pescadito, ¿no? Eric Berríos me dice, ¿usted por quién va a votar? Pero aún no he decidido mi voto, ¿ah? Aún no he decidido porque aún sigo observando. Quizás lo decida una hora antes de las elecciones, quizás. Pero sí tengo claro por quién no voy a votar, pues, ¿no? No voy a votar, obviamente, por ejemplo, Keiko Fujimori. No voy a votar, por ejemplo, por Ciro Gálvez. No voy a votar, por ejemplo, por Arana. No voy a votar, por ejemplo, por Salaverry. No voy a votar, por ejemplo, por Hernando de Soto. Por ellos no voy a votar, ¿no? Lo demás, quién Profe, sabe.
ahí. Sí, por Ollanta y Antauro. Ollanta y Antauro. O sea, no, no creo No, tampoco. ¿Ah? es que, profe, literalmente parece una pelea de hermanos. Claro, pero Antauro no está postulando. Recuerden No. eso. Antauro está en la cárcel todavía. Quería postular, pero Sí, no pero está. querían liberarlo, el partido quería liberarlo y yo como que no, qué fea cosa, en serio, tanto los cualquier cosa. Bueno, en realidad, pues el poder puede generar esos conflictos familiares, ¿no? El poder puede destruir familias, así como puede destruir matrimonios, como puede destruir personas. La angurria, las ganas de querer llegar a algo nos pueden generar eso, ¿no? Pero bueno, les decía que yo hasta ahora no he decidido el voto porque el voto es algo que tiene que ser estudiado, meditado. No es un juego porque luego nos quejamos, ¿no? Y luego pedimos que el presidente nos solucione la vida. No hay plata para la luz, para el agua, para la comida, el presidente tiene la culpa. Y no se trata de eso, ¿ah? Hay que elegir muy bien a quién va a administrar los recursos del Perú. Entonces hay que tomar nuestro tiempo, ¿no? Esa es la idea, tomarse el tiempo como para hacer cualquier actividad, tomarse el tiempo. Bueno, después de copiar los objetivos, nos vamos acá. La Constitución Política del Perú. Entonces, profesor, la Constitución Política del Perú, ¿qué cosa es? Pregunta. ¿Alguien por ahí tiene una idea? Levanten la manito. ¿Qué cosa es la Constitución Política del Perú? Por ahí de repente, manitos arriba. Cualquiera que se quiera ganar sus puntos. Recuerden que 5 puntos vale 20. Guisa, adelante, te escuchamos. Como normas o algo así, o sea, eh, sí, como normas. Es un Ya, buen muy ejemplo, ¿no? bien. Normas, correcto. Profesor, la Constitución vendría a ser normas. A ver, ¿alguien más por ahí que quiera ganarse un puntito, o dos, o tres? ¿Qué es la Constitución Política, chicos? Juliana, adelante. Son leyes. Muy bien, leyes, ¿no? También ha hecho otra palabra interesante. Muy bien, Briseño. Profesor, aparte de normas, serían leyes, correcto. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué cosa es la Constitución Política? A ver, acá está. Francesca Villegas. Tu opinión me importa, Francesca. Te escuchamos. Son artículos. Ya, artículos, me dice Villegas. Correcto. Normas, leyes, artículos, correcto. ¿Alguien más por ahí tiene una idea? Constitución Política del Perú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, por ahí entonces vamos analizando, ¿no? Normas, leyes, artículos. Profe, ¿qué es la Constitución? Entonces tenemos lo siguiente por acá. La Constitución Política del Perú, flechita, es la ley fundamental, chicos. Así se le denomina. Ley fundamental de qué, profesor? De todo Estado moderno, ¿no? Todo Estado que deba ser llamado moderno tiene que tener pues una ley, porque si no tiene una ley vivirían en la anarquía como en la prehistoria. El poder del más fuerte y el débil se extinguiría, ¿no? Yo lo mato porque él me mató. Yo le pego porque él me pegó. Yo le mato a sus 5 hijos porque él mató a un hijo mío. Yo le robo su casa porque él entró y robó de repente a mi perro. Y la ley no sería de nadie. Una anarquía que acabaría con la vida del ser humano posiblemente. Por eso todo documento importante que debe representar la voz del pueblo, ¿no? No la voz de Dios, no la voz de una persona, la voz de la mayoría, la voz de las masas populares. Eso es una constitución, una ley fundamental. Así como para la religión, la Biblia es lo fundamental, para los estados modernos, la constitución es lo fundamental. Ahora, ¿qué contiene esa ley fundamental? Esa ley fundamental que nosotros la llamamos Constitución Política del Perú, que es un librito, que es un acta, profesor, contiene lo siguiente, ¿no? Normas, como habían dicho, normas que son justamente leyes que hay que cumplir, ¿no? Profe, ¿qué pasa si uno no cumple la ley? Bueno, te cae pues una sanción, y si infringen la ley, te cae un delito, ¿no? Por ejemplo, profesor, ¿pasarme la luz roja es un delito? No, es una falta. Pero pasarte la luz roja y matar a una persona ya es un delito. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pasarte la luz roja es una falta que merece una multa, obviamente. Pero pasarte la luz roja y matar a una persona ya es un delito que merece ¿qué cosa? La pena privativa de la libertad, o sea, la cárcel. Ahí está la gran diferencia, estimados. ¿Qué más?
Profesor, una ley fundamental contiene derechos. Derecho a la vida, derecho a un nombre y apellido, derecho al respeto de la dignidad, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la opinión, derecho a muchas cosas, ¿no? Derecho al trabajo. Contiene todo lo que una persona llamada ciudadano del Perú debe o tiene, en realidad, profesor, desde que nace, ¿no? Desde que una persona, desde el concebido, tiene ese derecho, ¿no? De concepción. Profesor, ¿qué es el deber? Lo que debo cumplir, lo que yo debo cumplir. Por ejemplo, ¿qué es un deber? Sufragar en el Perú. El voto en el Perú es un deber que debería ser voluntario. Pero si es voluntario ya no es deber, sí pues, eso es lo malo, ¿no? Que en el Perú nos obligan a votar. ¿Y por qué nos obligan a votar? Porque el peruano a veces no tiene conciencia cívica, no le interesa a veces participar en eso. Ah, yo voy a trabajar, hago plata, ¿no? Ah, mucho calor, no salgo de mi casa. Entonces al peruano, al no ir a votar, corremos el riesgo de que la autoridad que se elija no te represente, pues, y luego nos quejemos, ¿no? Y querramos armar un golpe de Estado, marcha, protesta, la generación del bicentenario y todo lo demás. Ese es el tema, chicos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, profesor, las normas y derechos de las personas tienen que ver con los ciudadanos, es decir, con las personas. ¿Y cuál es el origen de esta constitución política? ¿Cuándo apareció? Bueno, esta constitución política aparece a partir de la formación de un Congreso Constituyente Democrático. Ese Congreso se elige en el 92 y empezó a desarrollar una constitución en el año 93, año en que esta constitución se promulga y entra en vigencia. Entonces, profesor, ¿desde cuándo el Perú tiene una constitución política? Desde el año 93, pleno gobierno de Fujimori. ¿Qué es una constitución política? Es la ley fundamental de todo Estado moderno, ¿no? Muy bien, chicos, podemos copiar esa diapositiva. Les voy a dar unos 4 minutos para que lo copien, ¿no? Pueden dejar espacio para los dibujos, pueden utilizar plumones, colores, lapiceros, Faber-Castell. Vamos copiando, por favor, para pasar a la siguiente. Que eso no
Correcto, correcto, muy bien. Vamos a darle todavía un minuto para algunos y seguimos avanzando, ¿no? Profesor, entonces cuando hablemos de una constitución, tenemos que hablar de la ley fundamental, llamada también por algunos autores como una carta magna, ¿no? Así se le llama también, la carta magna, la ley de leyes es otro nombre que recibe. Y como repito, ese es el documento que contiene todo lo que las personas de un país deben procurar cumplir, ejecutar o respetar. No, no lo que dice el presidente, ¿ah? Tampoco lo que dice el Congreso, tampoco lo que dice el policía. Se hace lo que dice la Constitución política. Profe, ¿qué pasa cuando alguien que es el policía, que es el presidente o que es el ministro incumple lo que está en la Constitución? Cae en un delito que se llama abuso de autoridad, ¿no? Pero no confundir, porque en este momento estamos en estado de emergencia y según la Constitución política, en estado de emergencia hay algunos derechos que se suspenden, ¿no? Como por ejemplo el libre tránsito. O sea, si son más de las 9 de la noche, te pueden detener, y siempre y cuando obviamente no tengas identificación, ¿no? Porque ese derecho se ha suspendido. Igual, si es que estás haciendo una bulla en tu casa, un tono, una apoyada, pueden ingresar. El derecho a inviolabilidad del domicilio también se ha suspendido, ¿no? Ahí está, pues porque estamos en un estado de emergencia. Eso hay que saber diferenciar y en tener presente antes de poder cometer cualquier acto. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Formas de poder constituyente, ¿no, profesor? Cuando uno ve este título, o este subtítulo en todo caso, dice, ¿a qué hace referencia esto? Bueno, en el Perú hay dos mecanismos, o mejor dicho, hubieron dos mecanismos por el cual se hizo una constitución política. Mecanismo número uno, una asamblea constituyente que aparece en pantalla. ¿Qué cosa es eso? Me dirá un alumno. ¿Qué es una asamblea constituyente, profesor Luis Aníbal? Una asamblea constituyente son representantes, que pueden ser abogados, historiadores, profesores, médicos, ingenieros, que son elegidos libremente por el presidente con la misión exclusiva de dar una nueva constitución, ¿no? Hay una misión que es, vamos a dar una nueva constitución. Normalmente se eligen a las personas de una trayectoria intachable, líderes que han contribuido, han luchado por una democracia, y que en un momento crítico son convocados por un presidente que los elige porque ve en ellos personas capaces, demócratas, con mucha moral. Oye, tú ven para acá, vas a dar una nueva constitución. Ellos se reúnen en una asamblea constituyente. Ahí está, ¿no? La última asamblea constituyente que hubo en el Perú fue en el año 1979. La llamada Constitución del 79, que muchos consideran que debería volver al Perú, porque tenía algunos artículos muy buenos e interesantes, como por ejemplo, el tema económico, ¿no? No se daba preferencia tanto a las empresas extranjeras, sino a la empresa nacional, al Estado. El Estado tenía un mayor papel en la economía que las empresas extranjeras. Algunos hablan que eso beneficiaría porque implicaría que las empresas extranjeras paguen los impuestos que realmente tienen que pagar y que no cometan tantos abusos en territorio nacional. La del 79, esta asamblea constituyente, se convocó pues en la época de la Junta Militar, ¿no? Cuando terminó su gobierno a Velasco, entró Morales Bermúdez, y él, que era un militar más de derecha, mandó a llamar a estos ciudadanos, y el presidente de esa asamblea fue nada más y nada menos que Víctor Raúl Haya de la Torre. Ya bastante anciano, Víctor Raúl preside esa asamblea, que está justamente el gran Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, ¿no? Y se elabora esa constitución política del 79, que duró hasta obviamente el gobierno de Fujimori. También el tema de seguridad era bastante interesante. Bueno, el Perú en esa época no estaba en el Pacto de San José, pues, ¿no? Por eso es que de repente, si un delincuente robaba o disparaba contra alguien, el policía lo podía matar, porque existían, pues, la policía no era como ahora también, ¿no? Había una policía diferente, estaba la policía de investigación, la PIP, la Guardia Civil, la Guardia Republicana, habían policías que lo llamaban los rayas, porque andaban de civiles y ellos ante cualquier acto simplemente disparaban a matar, ¿no? Entonces el delincuente la pensaba dos veces antes de cometer un delito. Así era el contexto de los años 70, Asamblea Constituyente.
Pero hay otro mecanismo, y recuerda esto, ¿ah? Ellos son elegidos libremente, o sea, ellos no lo elige el pueblo. Son las personas aparentemente con mayor capacidad para esos cargos. ¿Cuántos eran profesores en esa asamblea constituyente? Bueno, representaron a muchos partidos políticos. Uno de ellos que no participa, por ejemplo, es Acción Popular. No quiso participar en esa asamblea. Tenemos luego otro mecanismo de poder armar una constitución, porque recuerda que el tema acá es cómo se hace una constitución política. Una forma de hacer una constitución es a través de una asamblea constituyente, porque ellos se reúnen solamente, mira acá, exclusivamente para elaborar una nueva constitución. Ese es el objetivo de ellos. Exclusivamente para una nueva constitución, ¿no? Pero hay otro mecanismo también, chicos, otra forma de hacer una constitución, y eso es a través de un congreso constituyente. ¿Qué cosa es un congreso constituyente? Bueno, acá tenemos representantes elegidos, ahí viene la diferencia. Ellos sí son elegidos por sufragio, ¿no? Por elecciones. Y ellos son elegidos para elaborar una constitución, obviamente, pero también para aprobar otras leyes, no necesariamente para una constitución como una asamblea constituyente. La asamblea constituyente solamente es elegida para una nueva constitución. En cambio, un congreso es para una constitución, pero también para otras leyes, y es elegida por el pueblo mediante sufragio. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos al Congreso Constituyente Democrático de ese año, y se puede ver al presidente del Congreso, Jaime Yoshiyama, ¿no? Seguidor de Fujimori. Ahí está, pues. Ese Congreso elaboró la Constitución del 93. La que tenemos hasta ahora, la que es muy criticada porque aparentemente le da mayores beneficios a los delincuentes, a los corruptos y no al Estado, ¿no? Ahí está entonces las formas que tiene el Estado de poder elaborar una constitución política del Perú, ¿no? Jaime Yoshiyama, presidente en el 93, y Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la Asamblea en el 79, ¿no? Ahí está. Ahora, pregunta, chicos. La Constitución del 93 se hizo, entre comillas, para salir de una crisis. ¿Qué presidente había dejado al Perú en crisis en esos años? Levanta la manito, porque tu opinión importa. Eric Berríos, adelante. Alan García, profesor. Claro, muy bien. Alan García, ¿no? Alan García nos dejó, profesor, hasta las huiflas, ¿no? En realidad, su régimen en el primer gobierno, del 85 al 90, generó una hiperinflación. ¿Qué es una inflación? El aumento de los precios de los productos o de los bienes y servicios de primera necesidad. Subió la gasolina, subió el arroz, subió el azúcar, subió la leche, ¿no? Y el precio no solamente sube, sino va subiendo día tras día. Eso es una inflación. Ahora imagínate una hiperinflación. Los precios suben mucho más, ¿no? Si antes costaba un sol, ahora puede costar 100 soles. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas comprar hoy día un tarro de leche por 3 soles, mañana por 10, pasado por 20, fin de mes por 100? ¿No? Te da un infarto, ¿no? Bueno, eso fue Alan García. Acá me levanta la mano también. Adelante, Huiza, te escuchamos. Profe, disculpe. Yo me acuerdo que la inflación de Perú ya estaba bien, era muy grande, pero había países que tienen más inflación todavía. ¿Se acuerda cuál es el país que tuvo más inflación? ¿Se acuerda? Bueno, ¿que tuvo o que tiene? Que tuvo, o sea, la máxima que hubo. Bueno, hay países que en la historia han tenido, por ejemplo, Argentina tuvo y tiene hasta ahora. Venezuela, en la actualidad es el país con mayor inflación en toda América, sobrepasando a lo que era Perú en los 80. Uno de ellos. Haití, país que tuvo inflación y tiene, pues es uno de los países más pobres. Entonces, hay países que caen en la inflación por diferentes factores: escasez de productos, falta de inversión extranjera, malversación de fondos, demasiado populismo. Y cuando digo populismo es eso de bonos, chicos. Cuando tú ves un candidato que ofrece mucho, hay que tener cuidado, porque bonito es recibir, pero pregúntate de dónde sale la plata, ¿no? ¿De dónde sale ese dinero? Muchas veces ese dinero es prestado y hay que devolverlo. Entonces, el populismo tampoco es bueno, ¿ah?
O sea, yo sé que la gente necesita sus bonos para poder sobrevivir, pero no podemos acostumbrarnos solamente a eso, sino caeríamos en un estado como el de Venezuela, donde prácticamente el venezolano no paga la luz, no paga el agua, no paga nada porque el Estado le da todo y le hace un daño a la gente. Por eso que el venezolano que llegó al Perú piensa que acá es igual que su país y no le gusta hacer muchas cosas, pero se da con la sorpresa de que acá hay que tiene que trabajar, pues, porque la mayoría de peruanos, y ustedes saben muy bien, trabajan como burro, ¿no? Y eso no es un insulto, sino es la realidad. Ustedes deben conocer que hay peruanos que tienen más de un trabajo, o hay papás o mamás que por trabajar no están en la casa todo el día, están trabajando literalmente. ¿No? A veces yo paso por el norte, a veces me voy a Puente, cuando iba al colegio a hacer unos documentos y pasaba por el mercado de Huamantanga, por el Grifo Norteño y veía a la gente trabajando en el mercado de Huamantanga. 7 de la noche, 8 de la noche todavía trabajando ahí. ¿Y desde qué hora está ese señora? De las 5 de la mañana, 4 de la mañana, te das cuenta, ahí no hay 8 horas. Ahí hay trabajo, pero trabajo del bueno, ¿ah? Pero también vale la pena, ¿no? Porque tiene una, digamos, una vida, entre comillas, mejor, ¿no? Puede cubrir gastos de comida, de educación de repente de la familia, de vivienda, ¿no? Ese es el tema, chicos, ese es el tema. Bueno, podemos copiar este material, 4 minutos también para copiarlo, si alguien ya lo terminó, mejor todavía, para pasar al siguiente. Muy bien, 1 minuto más para pasar. Vamos a darle chance todavía. Algunos están terminando seguramente. Estamos viendo las diferencias entre cómo se elabora una constitución política entre Asamblea y Congreso Constituyente. Vamos a ver por acá qué tenemos. Claro, obviamente, ¿no? Con letra legible, para poder cuando tomen la foto poder revisar y observar, ¿no? Recuerden eso, tener presente que sea ordenado, legible sobre todo. Bueno, vamos a ver por acá qué tenemos. Profe, pero si cuando uno habla de la Constitución Política del Perú del 93, la actual, nuestra Constitución, ¿qué podemos decir con respecto a esta Constitución? Podemos decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo nació? Porque tiene un origen, o debería tener un origen. Bueno, esta Constitución, chicos, nació a partir de un autogolpe del año 1992. El famoso autogolpe y la famosa frase de Fujimori, ¿no? Disolver. Alberto Fujimori fue elegido en el año 90 en unas elecciones bien complicadas porque competía contra Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura.
quién había, si era el favorito en realidad, pero perdió milagrosamente o raramente o extrañamente. Fujimori se hizo presidente y sucede lo que muchas veces ha pasado en el Perú, ¿no? Una cosa es ser presidente y otra cosa es tener un Congreso a favor. El Congreso de los 90 era totalmente hostil contra Fujimori. Y cuando un Congreso es hostil, te va a hacer la vida imposible, pues. Entonces ya se veía que el Congreso no iba a dejar, pues, aplicar la reforma. Por eso es que Fujimori toma la decisión de disolver el Congreso el 5 de abril del 92 y va a instaurar un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Así lo llama él a su gobierno del año 92. Gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyo objetivo era, ¿qué cosa era, profe, el objetivo de Fujimori? Neutralizar a sus opositores políticos, ¿no? Fujimori sabía que el Congreso que él tenía le iba a hacer la vida imposible, como se lo hizo a Belaúnde, como se la hizo al mismo Alan García, ¿no? Bueno, Velasco no, porque en la época de Velasco no había Congreso. Entonces él va a tratar de hacer todo lo contrario para zafar de esa oposición. Y por eso es que da un autogolpe, que no decía en la Constitución del 79, por eso es que él lo llaman dictador, pues. Porque al dar un autogolpe se convirtió en un dictador, sobrepasó por lo que decía la Constitución. Pero ¿saben qué pasaba? Que esa acción de Fujimori al pueblo le gustaba. Fujimori contó con apoyo popular, ¿eh? El pueblo lo respaldó, así como ahora, chicos. ¿Qué piensa el pueblo de los congresistas? Ah, entran a robar, no hacen nada, igualito, ¿no? El pueblo apoyó a Fujimori esa acción de sacar del poder a los congresistas. Así que Fujimori da un golpe de Estado, cierra el Congreso, interviene el Poder Judicial, interviene el Ministerio Público, interviene la Corte Suprema, intervienen muchos órganos, porque él quería hacer una reforma total, pues, en los 90. Y lo primero que va a hacer es convocar a un Congreso Constituyente democrático. O sea, un alumno de repente dice, profe, ¿qué es un Congreso Constituyente democrático? Ya lo vamos a ver. Estuvo conformado por 80 congresistas. Y vendría a ser lo mismo que vimos hace un momento, ¿no? Por acá te voy a compartir. Acá está. Congreso Constituyente Democrático, elaborar una constitución política y aprobar otras leyes. Bueno, a eso, o eso convocó Fujimori, ¿no? Pero ¿cómo nació eso? A partir de que Fujimori disolvió el Congreso. Y mira, para que Fujimori se legitime, llama a un referéndum, ¿no? En el año 1993, Fujimori, el 31 de octubre, le va a preguntar a los peruanos si quieren tener una nueva constitución. ¿Y qué responden los peruanos? El 55.3% respondió que sí. Sí queremos una nueva constitución. Y un 44.7% respondió que no. Estuvo casi parejo, ¿ah? Pero a pesar de eso se aplicó una nueva constitución. ¿Y qué creen? En esa constitución, para que Fujimori pueda hacer las reformas que él necesitaba para enfrentar al terrorismo, para privatizar las empresas y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, ahí se establecen las penas y los mecanismos para vencer a Sendero Luminoso. Por eso hay algunos que están a favor de esta acción. Hay otros que están en contra. Bueno, lo cierto es que él disolvió el Congreso y que esta constitución nació a partir de eso, ¿no? De un autogolpe de Estado. En el chat me escriben... Profe, la frase me dicen por acá, ¿no? La frase de Fujimori, que no era claro. Bueno, la frase soy inocente, la de su juicio, ¿ah? Eso es la del 2000, cuando va a juicio, Fujimori, soy inocente, grita ahí su juicio, ¿no? Su frase de cuando cierra el Congreso es disolver, ¿no? Disolver. Esa es la frase del chino, ¿no? La frase del chino. Bueno, un par de minutos para que copien este material también. La Constitución Política de 1993. Vamos copiando. Creo que por acá está esa parte. Y a ver si encuentro ese video. Sí debe estar por acá.
He constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. Contraloría General. Entonces, ¿me entiendes? Cuando te digo que Fujimori disuelve el Congreso con el objetivo, como dice acá, de reconstruir a la nación, ¿no? Claro, ahora entenderás por qué mucha gente dice, sobre todo periodistas, de que lo de Keiko y todo eso está podrido porque es el poder judicial que su padre construyó en los 90, ¿no? Fiscales, jueces que prácticamente fueron elegidos a dedo por el régimen de Fujimori. Muy bien, chicos, ¿qué más tenemos por acá? Profe, ¿cómo se estructura la constitución política del Perú? Tenemos que la constitución está estructurada en un título, mira, título 1 de la sociedad o de la persona y la sociedad, que va del artículo 1 al 42, hablamos de la persona y todos los derechos de la persona, la vida, el trabajo, al nombre y todo lo demás. Título 2, que se llama del Estado y la Nación, ahí hablamos de, profesor, desde el artículo 43 al 57, del Estado soberano, que es el subsuelo, suelo, de todo lo que comprende la nación, además los poderes. Título 3, del régimen económico, que es el modelo económico del Perú, nos habla de una república de modelo de mercado, una economía liberal, donde el Estado interviene muy poco y donde todo se genera por la oferta y la demanda, ¿no? Lo que le encanta a los empresarios, economía liberal. Artículo 58 al 89. Título número 4, llamado Estructura del Estado. Poder legislar, todos los poderes del Estado, sus funciones de los poderes, el Ministerio Público y todo lo demás, acá, ¿no? Del artículo 90 al 199. Título 5, garantías constitucionales. Ahí hablamos del habeas corpus, habeas data y todos los mecanismos que se usan para preservar, ¿qué cosa? La libertad e igualdad de los ciudadanos, ¿no? Cuando por ejemplo, te detienen sin que tú has hecho nada, presentas un habeas corpus y puedes obtener tu libertad. Artículo 200 al 205. Título 6, reformas de la Constitución, ¿no? Mecanismos que se usan para que la Constitución política pueda reformarse en algunos artículos, como por ejemplo el que hizo Fujimori después, para poder postular a la reelección, ¿no? Que finalmente le caería y sería el final de su régimen. Del artículo 206. En conclusión, chicos, ¿cuántos títulos tiene la Constitución? Tiene 6 títulos que aparecen en la pantalla. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución, profesor? 206 artículos. Ahí está, ¿no? Si un alumno te pregunta, artículos 206, títulos 6 títulos, ¿no? Ahí están los 6 títulos. Esta Constitución existe hasta ahora, pero corre el riesgo de ser reformada o eliminada en cualquier momento, según muchos candidatos que están postulando. Y finalmente acá tenemos un cuadro
que nos muestra la evolución histórica de la Carta Magna. ¿Cuántas constituciones han tenido o hemos tenido todos los peruanos en realidad? 12 constituciones políticas, superando por bastante a Estados Unidos, ¿no? Ahí están los años. La primera, la de 1823, pero que lamentablemente no entró en vigencia. ¿Por qué no entró en vigencia? Porque llegó Bolívar, pues. Y cuando llegó Simón Bolívar, el Congreso eliminó esa constitución para que Bolívar tenga todos los poderes y pueda vencer a los españoles. Por eso que Bolívar es el primer dictador del Perú. Luego tenemos la del 26, que tampoco duró mucho, ¿ah? 49 días, la de Santa, era la época de los caudillos, ¿no? Santa Cruz, La Mar, Orbegoso, Castilla, todos ellos son caudillos, militares, se peleaban por el poder, por eso que la Constitución duraba muy poco tiempo. Un poco que se estableció todo fue acá, con Sánchez Cerro en el 33 y con Ramón Castilla en el 56, que duró un poquito, ¿no? En el 60. Pero de ahí las constituciones prácticamente se fueron cambiando poco a poco, ¿no? Hasta la última, pues, que es la de Fujimori, ¿no, profesor? Y si tú te percatas, ¿cuánto valía la ciudadanía en el Perú? Empezó con 25 años y termina actualmente con 18 años. 12 constituciones, chicos, hasta la actualidad. Claro. Y Merino, bueno, Merino duró menos, pero él no hizo constitución, pues, chicos, ¿no? Él solo fue un presidente de facto. Bueno, ya hablaremos de Merino en algún momento. Bueno, chicos, si te gustó la clase, ya sabes, lo descargas del YouTube, me regalas un pulgar arriba en el video y también, obviamente, te suscribes al canal. Ya estaré compartiendo la clase más adelante. Recuerden que esto se presenta hoy día hasta las 6 de la tarde y nos vemos en una siguiente sesión. Un abrazo, chau, chau. Gracias. Chao, profe. Profe, una pregunta. ¿Lo de Merino cuenta como presidente? O sea, ¿fue el presidente que menos duró Merino cuenta o no? Vamos a analizarlo, vamos a ver qué dice el Congreso, ¿no? Habría que ir a la O fuente, sea, es como porque el tercer hay, presidente, ¿no? porque no es el único caso, ¿ah? En la época de Fujimori hubo un caso también, San Román, pero habría que ir ¿Cuánto a la tiempo? fuente, estuvo San Román paralelo a Fujimori, ¿no? O sea, había dos presidentes, eso es anecdótico, ya lo voy a comentar de eso más adelante. Nos vemos, chicos, un abrazo, chau, chau.